Hola, queridos estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar. Aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con las propiedades de los cuadriláteros. Dentro de las propiedades de los cuadriláteros estaremos viendo cada una de esas propiedades y analizando las mismas. Los propósitos para nuestra clase de hoy son reconocer la importancia del pensamiento como instrumento para la comprensión del entorno, aplicar las propiedades de los cuadriláteros e identificar las propiedades de los cuadriláteros. Para dar inicio, tenemos la siguiente situación. Male se encuentra en la sala de clase y la profe les da una consigna a ella y sus compañeros. Les presenta un cuadrilátero y les solicita ¿cuál es la medida del ángulo faltante? Conociendo los tres ángulos, entonces deben hallar el ángulo faltante. Ayudemos a que Male y sus compañeros puedan comprender cómo hallar la medida del ángulo faltante. Vamos a comenzar entonces con las propiedades de los cuadriláteros. Todos los cuadriláteros simples tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos internos. Comencemos con los lados. Vemos primeramente el lado AB, pues tenemos el lado AC, el lado CD y por último el lado BD. Vemos entonces que tiene 1, 2, 3 y 4 lados que ya observamos. Seguidamente tenemos los vértices. En este caso, nuestros vértices son A, B, C y D. ¿Cómo observamos aquí? A, B, C y D son nuestros vértices. Y por último, tenemos los ángulos internos que llevan el mismo nombre que los vértices. En este caso, A, B, C y D. Tenemos 4 ángulos internos que en este caso son ángulos rectos de 90 grados específicamente. Entonces, pasamos a la otra propiedad. La suma de sus ángulos internos es siempre 360 grados. Si nosotros tenemos cualquier cuadrilátero, siempre sus ángulos internos cuando sumamos nos va a dar 360 grados. En este caso, conocemos que los ángulos miden 140, 90, 90 y 40 grados respectivamente. Si sumamos todos esos ángulos, el ángulo A que mide 140 grados, el ángulo B que mide 90 grados, más el ángulo C que en este caso mide 40 grados y por último tenemos el ángulo D que mide 90 grados. La suma de todos estos ángulos internos nos da exactamente 360 grados. Y demostramos que se cumple la propiedad en este cuadrilátero. Vamos a un ejemplo. En este caso, determinamos la medida del ángulo interno faltante. Tenemos un cuadrilátero, conocemos el ángulo A, que es 120 grados, el ángulo C, que es 80 grados, y el ángulo D, 60 grados. Tenemos que hallar en este caso la medida del ángulo B. Como vimos anteriormente, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero da siempre 360 grados. Vamos a sumar entonces todos los ángulos conocidos que nosotros tenemos. Serían 120, 80 y 60. Y eso nos da 260 en este caso. ¿Cómo hacemos para hallar el ángulo B, el ángulo faltante en este caso? Vamos a restar
del total, que es 360 grados, la suma de los ángulos conocidos. De esa manera vamos a obtener este ángulo que nosotros estamos queriendo calcular. 360 grados menos 260 grados, que viene a ser la suma de los ángulos conocidos, me da 100 grados. Por lo tanto, el ángulo B tiene 100 grados. Pasamos a la otra propiedad. Si trazamos una diagonal, siempre obtendremos dos triángulos en cuadriláteros simples. Nos estamos refiriendo entonces a cuadriláteros sencillos. En este caso tenemos nuestro cuadrilátero, ya tenemos nuestra diagonal y vemos que obtenemos dos triángulos. Nuestro primer triángulo y ahí tenemos nuestro segundo triángulo. Entonces vemos que si se traza una diagonal, se obtienen exactamente dos triángulos. Pasamos con esta propiedad. Siempre tienen dos diagonales que se cortan. Si es convexo, ambas diagonales son interiores. Este cuadrilátero es convexo. Vamos a trazar la primera diagonal y la segunda diagonal. En este caso, se comprueba que las dos diagonales quedan dentro de este cuadrilátero. Por lo tanto, son interiores al cuadrilátero. También podemos analizar si el cuadrilátero es cóncavo. Una diagonal va a estar en el exterior y otra en el interior. En este caso, la primera diagonal está en el interior de este cuadrilátero y la segunda diagonal viene a estar ya en el exterior, en la parte exterior. Entonces, hay dos situaciones. Cuando es cóncavo, entonces una está en el exterior, que viene a ser la diagonal 2, y en el interior tenemos la diagonal 1. Si se unen cuatro segmentos, los puntos medios de todos los lados de un cuadrilátero, ¿qué pasa? Dichos segmentos forman un paralelogramo. En este caso tenemos los cuatro segmentos, 1, 2, 3 y 4 segmentos. Vamos a unir estos segmentos y ahí vemos que se forma un paralelogramo. 1, 2, 3 y 4 puntos, entonces nos ayudan a formar el paralelogramo. Continuando con las propiedades, si hay un segmento por la intersección de las diagonales de un cuadrilátero y une dos lados opuestos, determina dos cuadriláteros con un lado común. En este caso tenemos nuestro cuadrilátero y también tenemos las diagonales. Seguidamente vamos a ver ahí que tenemos ya la intersección de las diagonales. Entonces ahí va a unir dos lados opuestos y se determinan 1 y 2 cuadriláteros. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común un lado en este caso. Eso nos dice esta propiedad. Hay otra propiedad. Solo el cuadrado, el rombo y algunos no paralelogramos son tangenciales. Es decir, los lados del polígono tocan en un punto a la circunferencia, pero en este caso sin cortar. Vemos aquí que tocan a la circunferencia, pero no la cortan en ambos casos. Ahora vamos a evaluar nuestro aprendizaje. Vamos a ver cuánto aprendimos en cuanto a las propiedades de los cuadriláteros. Nuestra primera actividad nos dice, determinamos la medida del ángulo interno faltante. En este caso, tenemos nuestro cuadrilátero, cuyos ángulos conocidos son el ángulo A, el ángulo C y el ángulo D. El ángulo faltante en este caso es el ángulo B. ¿Cuánto mide el ángulo A?
Vemos que es un ángulo recto, así como el ángulo C, por lo tanto, ambos miden 90 grados y el ángulo C 70 grados. Tres ángulos conocidos y el ángulo B es el desconocido, el que nos está faltando. Vamos a tener que utilizar la propiedad que nos dice que la suma de todos los ángulos es igual a 360 grados. Nos referimos a todos los ángulos que están en el interior, es decir, a los ángulos internos del cuadrilátero. Vamos a reemplazar los ángulos conocidos, que en este caso son A, C y D. Vamos a hacer la suma de esos ángulos conocidos y para hallar el ángulo B, que es el ángulo desconocido faltante, vamos a restar del total, que es 360 grados. De esa manera vamos a dar respuesta a esta interrogante. Comencemos. El ángulo A mide 90 grados, más el ángulo B no conocemos, pero sí conocemos el ángulo C, que también mide 90 grados, más el ángulo D, que en este caso mide 70 grados. Y sumamos. 90 más 90 nos da 180, 180 más 70, 250 grados. Una vez que ya tenemos la sumatoria, vamos a restar del total, que viene a ser 360 grados. La suma de todos los ángulos internos es 360 grados, menos la suma de los ángulos conocidos, que en este caso son 250 grados. Y nos da entonces 360 menos 250, 110 grados. Es decir, que el ángulo B es igual a 110 grados. Continuemos. Continuamos con el ejercicio 2. En este caso determinamos la medida del ángulo interno faltante. Conocemos el ángulo A, el ángulo C, el ángulo D. Necesitamos hallar la medida del ángulo B. También vamos a considerar que la suma de todos los ángulos internos de un polígono de 4 lados que denominamos cuadrilátero es igual a 360 grados. Vamos a sumar entonces los ángulos conocidos primeramente. El ángulo A, 110 grados, más el ángulo B no conocemos, pasamos con el ángulo C, 70 grados, más el ángulo D, que es 110 grados. Sumamos. 110 más 70 nos da 180 grados, más 110 grados, 290 grados. En este caso vamos a restar del total de la sumatoria de todos los ángulos internos, que es 360 grados. 360 grados menos la sumatoria de los ángulos conocidos, que es 290 grados. Y obtenemos 360 menos 290, 70 grados. Y podemos decir que el ángulo B, que era nuestro ángulo faltante, equivale a 70 grados. Continuamos con el ejercicio 3. Marcamos la F si la afirmación es falsa o B si es verdadera. Y tenemos el primero. Solo el cuadrado, el rombo y algunos no paralelogramos son tangenciales. ¿La afirmación es verdadera o es falsa? En este caso es verdadera. Como nos decía la afirmación, la propiedad nos dice que el cuadrado, el rombo y algunos no paralelogramos son tangenciales. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio B. Los cuadriláteros siempre tienen una diagonal. Solamente una diagonal. ¿Qué podemos decir
con respecto a esta afirmación? Esta afirmación es falsa, puestos que tienen siempre dos diagonales y además estas diagonales se cortan. Pasamos ya a la afirmación C. Si se unen cuatro segmentos, los puntos medios de todos los lados de un cuadrilátero, entonces dichos segmentos forman un paralelogramo. Afirmación verdadera o afirmación falsa. En este caso, la afirmación es verdadera, puesto que sí se forma un paralelogramo. Y por último, en este ejercicio tenemos la afirmación de todos los cuadriláteros simples tienen cuatro lados. ¿Verdadera es la afirmación o es falsa? En este caso, nuestra afirmación es falsa, puesto que todos los cuadriláteros simples tienen cuatro lados, además de cuatro lados, tienen cuatro vértices y cuatro ángulos internos. Tenemos que completar entonces, esta frase está incompleta. Y pasamos a la actividad número 4. Marcamos con una X los cuadriláteros tangenciales. En este caso, tenemos 6 opciones posibles. Tenemos que tener en cuenta que los puntos tienen que tocar, pero no cortar. En la primera línea nos quedamos con la primera opción. Tienen que ser cuadriláteros, 4 lados. Entonces, ahí ya tenemos nuestra primera pista. ¿Cuál marcamos en la primera línea? Entonces tenemos solamente uno en la primera línea. En la segunda línea, ¿cuáles son los cuadriláteros tangenciales? Vemos acá que tiene 4 lados, entonces marcamos. Hay otro más. ¿Cuál también podemos marcar? Tenemos otro cuadrilátero, el último. En este caso, entonces, marcamos 3 opciones de las 6 posibles. En conclusión, vamos a recordar nuestra situación inicial. La profe de Male les propuso a ella y a sus compañeros una actividad, un desafío. Tenían que hallar el ángulo faltante, calcular ese ángulo faltante conociendo solamente uno de los ángulos, que es 103, y los otros 2 ángulos se dieron cuenta que eran ángulos rectos, por lo tanto, miden 90 grados. Ahora, ya que desarrollaron la clase de propiedades de los cuadriláteros, comprenden que pueden hallar el ángulo faltante considerando que la suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Por lo tanto, reemplazaron los ángulos conocidos, 103 grados más 90 grados más 90 grados, lo que dio una sumatoria de 283 grados. Dicho resultado, restaron del total de los ángulos internos de un cuadrilátero, que es 360 menos 283, y de esa manera obtuvieron 77 grados, que es el valor del ángulo faltante. Hoy estuvimos trabajando con las propiedades de los cuadriláteros. En este caso, vimos las siguientes propiedades, que tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos internos. También que la suma de sus ángulos internos siempre debe dar 360 grados. Si trazamos una diagonal, siempre obtendremos 2 triángulos. Siempre tienen 2 diagonales que se cortan. También, si se unen los segmentos, los puntos medios de los lados de un cuadrilátero, entonces dichos segmentos forman un paralelogramo. 2 triángulos que se juntan por sus lados iguales forman también un cuadrilátero. Algunos cuadriláteros son tangenciales.
fueron las propiedades que estuvimos demostrando el día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta la próxima!